La Edad de los Metales es el periodo de la evolución tecnológica de la humanidad, caracterizado por el desarrollo de la metalurgia. Sucede a la Edad de Piedra y comienza unos 6000 años antes de Cristo, y se considera que acaba en cada lugar con la entrada en la historia, es decir, con la aparición de la escritura, que en buena parte de Europa ocurre en el primer milenio antes de Cristo. La Edad de los Metales es parte de la prehistoria en la mayor parte del mundo, a excepción de en Oriente Medio, que coincide con el desarrollo de la escritura y por lo tanto con la historia. Varios periodos de la prehistoria se denominan con el nombre del metal cuyo dominio se alcanzó, como la Edad del Cobre, la del Bronce y la de Hierro. El cobre junto con el oro y la plata fueron los primeros metales usados en la prehistoria, probablemente porque se los encontraba a veces en forma de pepitas naturales. Hallazgos arqueológicos en zonas de Turquía e Irán demuestran que a partir del año 6500 a.C., las piezas de cobre martillado en frío comienzan a ser habituales. Varios siglos después se descubrió que el cobre podía ser extraído de diferentes minerales como la malaquita o la calcopirita, fundiéndolo en hornos especiales en los que se insuflaba oxígeno, soplando por largos tubos o con fuelles para superar los 1000 grados centígrados de temperatura. El objeto de cobre fundido más antiguo que se conoce procede de los montes Zagros en Irán y data de 4100 años antes de Cristo. Junto a él se hallaron hornos de fundición, crisoles e incluso moldes. La técnica del cobre no tardó en difundirse por todo el Próximo Oriente, coincidiendo con el nacimiento de las primeras civilizaciones históricas de la zona, principalmente Sumeria y el Antiguo Egipto. El primer gran avance metalúrgico se produjo entre los años 3500 y 2000 a.C. en diferentes regiones del planeta, surgiendo la denominada Edad de Bronce, que sucede a la Edad de Piedra. El bronce es una aleación de cobre y estaño en una proporción variable. Se supone que fueron los egipcios los primeros en añadir estaño al cobre, al observar que este mejoraba sus cualidades como la dureza, un punto más bajo de fusión y la perdurabilidad, ya que el estaño no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Otro hito importante en la historia fue el descubrimiento del hierro hacia el año 1400 a.C. El hierro es uno de los elementos que más abunda en la Tierra. Sin embargo, su utilización práctica comenzó 7000 años más tarde que el cobre y 2500 años después del bronce. Este retraso no se debe al desconocimiento de este metal, puesto que los antiguos conocían el hierro y lo consideraban más valioso que cualquier otra joya, pero se trataba de hierro meteórico, es decir, procedente de meteoritos. El hierro meteórico era conocido tanto en Eurasia como en América. Los hititas, que habitaron parte de lo que hoy es Turquía, fueron uno de los primeros pueblos en utilizar el hierro para elaborar armas como espadas. Y las civilizaciones que todavía estaban en la Edad de Bronce, como los egipcios o los aqueos, pagaron caro su retraso tecnológico. No obstante, en la antigüedad no se sabía alcanzar la temperatura necesaria para fundir el hierro, por lo que se obtenía un metal impuro que debía ser moldeado a martillazos. Hacia el año 1400 después de Cristo se empezaron a utilizar los hornos provistos de fuelle, que permiten alcanzar la temperatura de fusión del hierro, unos 1535 grados centígrados. Cuando el imperio hitita fue destruido hacia el 1200 a.C., sus herreros se dispersaron por Oriente Medio difundiendo su tecnología. De este modo comienza la Edad del Hierro en el Próximo Oriente. En América se desarrolló la metalurgia del oro, la plata, el cobre y el bronce, pero en ningún caso esta tecnología tuvo un peso decisivo en la economía de las sociedades precolombinas. La primera gran cultura metalúrgica del continente fue la Chavín de Huántar, que desde al menos en el año 800 a.C. elaboraba objetos de oro en forma de placas martilladas y repujadas. Unos siglos más tarde llegó a desarrollarse una auténtica industria metalúrgica en 3 grandes zonas precolombinas, principalmente los Andes, Centroamérica y la llamada área intermedia entre Ecuador y Colombia.
Sin embargo, a pesar de ser excelentes metalúrgicos, los pueblos precolombinos se abocaron únicamente a la elaboración de lujosos objetos de culto de plata y especialmente oro. Incluso las mazas de guerra que se fabricaban tanto en piedra como en bronce eran a menudo de prestigio. Los cuchillos también solían ser ceremoniales. La tecnología de estas joyas solo estaba al alcance de las élites. La metalurgia no alcanzó la importancia económica y social de Europa o Asia. Y aunque se fabricaron hachas, azadas, mazas, lanzas y otros objetos de bronce, eran más bien raros y no mejoraron sensiblemente la productividad de la mayoría de la sociedad ni la efectividad bélica de sus ejércitos. El hombre aprendió a trabajar los metales y los metales trabajaron para él. Se los llama metales a los elementos químicos que se caracterizan por ser buenos conductores del calor y la electricidad, poseer alta densidad y ser sólidos a temperaturas normales, excepto, bueno, el mercurio y el galio, y generalmente tener la capacidad de reflejar la luz, lo que les da su peculiar brillo. Las propiedades de los metales nos hacen muy importantes en el mundo actual. Todos los metales son sólidos, duros y brillantes, pero sometidos al calor, muchos se vuelven dúctiles, pudiéndose estirar en tubos o alambres largos o maleables para ser convertidos en láminas. A temperaturas suficientemente altas, casi todos los metales se funden. El metal líquido puede vaciarse en un molde y cuando se enfría, vuelve a ser sólido y toma la forma del recipiente que lo ha contenido. Entre los más maleables están el cobre, el plomo y el oro, el más maleable de todos, tanto que se pueden convertir en láminas súper delgadas. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, y algunos como el hierro, el cobalto y el níquel pueden magnetizarse de modo temporal o permanente. Los imanes permanentes tienen muchísimas aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, en micrófonos, parlantes y computadoras. Los metales están en la naturaleza, pero en general tienen que ser sometidos a un proceso para extraerlos y utilizarlos. La metalurgia es la encargada de ese trabajo. Investiga la manera de obtenerlos y también la composición y propiedad de los metales. Los metales comunes abundan en la corteza terrestre y suelen encontrarse en las rocas, pero como compuestos impuros llamados minerales o menas. En los procesos de extracción del metal, la mena debe purificarse y tratarse químicamente. El primer paso consiste en triturar y lavar la mena para separar el metal de las rocas. Una vez apartadas las impurezas, se somete a la mena a un proceso llamado de extracción o beneficio en el cual, gracias a una serie de reacciones químicas, se obtiene el metal puro. Por ejemplo, en el caso del hierro, el proceso consiste en calentar óxido ferroso con coque. En esta reacción química, el óxido se convierte en metal puro. Normalmente en la naturaleza, metales preciosos como el oro y el platino se encuentran en depósitos casi puros. El cobre existe como metal libre y como compuestos en menas y minerales de cobre. Es tan maleable que puede moldearse con martillo y por eso se lo usó para fabricar gran variedad de objetos como monedas, utensilios de cocina y adornos.